El 5G controlando tu mente, los microchips en las vacunas, el FBI espiándote a cada momento, Facebook escuchando tu celular, Mark Zuckerberg es un reptiliano, China espiando a todo el mundo, los aliens y, claro, no pueden faltar los reptilianos y los Illuminati. Las conspiraciones en el mundo de la tecnología sobran, pero ¿cuál es su origen? ¿Por qué aparecen? ¿Y son reales o solo son invento de gente sin nada que hacer? Bueno, en este episodio hablaremos sobre las conspiraciones, mitos y hasta anécdotas más raras del mundo de la tecnología. Aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla, o en este caso de los Illuminati, porque esto no es brujería, es tecnología. Somos muy buenos para reconocer patrones y uniformidades, pero a veces exageramos esto. Creemos que habemos significado y sentido cuando realmente no lo hay, dice el profesor Chris French, psicólogo de la Universidad Goldsmith en Londres. La gente recompensará o castigará ciegamente al gobierno por los buenos o malos tiempos, sin tener una comprensión clara de si o cómo las políticas del gobierno han contribuido a esos resultados, asegura el profesor Larry Birtles, politólogo de la Universidad de Vanderbilt. La gente siente que pertenece a un grupo, pero también significa que siente una cierta sensación de antagonismo hacia las personas del otro grupo, dice la profesora Sarah Hubble de la London School of Economics. Estos expertos y muchos más en todo el mundo nos dan evidencia de por qué las personas creemos en las teorías conspirativas. Y seamos sinceros, todos creemos por lo menos en una. Es casi natural. Te apuesto que hasta los presidentes y los grandes empresarios también creen en una de estas conspiraciones. Si hasta hay de películas de Disney, aunque sí, hay muchas pruebas de que todas las películas de Pixar están conectadas y yo creo en eso. Las teorías conspirativas se usan para referirse a ciertas teorías alternativas a las oficiales que explican un acontecimiento o cadena de acontecimientos comúnmente de importancia política, social, económica, religiosa o histórica, por medio de la acción secreta de grupos poderosos y extensos de larga duración. Y además en tono peyorativo para desclasificar las teorías oficiales. Claro, que sean alternativas no significa que el gobierno y las empresas sean 100% sinceros todo el tiempo. Si no, vean los 43 desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa en México. Y las conspiraciones no son solo de ataques terroristas o decisiones políticas. La tecnología obviamente está inmiscuida. Pero ¿y si te dijera que hay conspiraciones que sí tienen algo de verdad y hay historias que superan por mucho la teoría? Pues entonces comencemos de lleno con el morbo que viniste a buscar. Este año, David Shire, quien trabajó en el desarrollo del iPod de Apple desde 2001, contó al portal Tidbit que en 2005 el gobierno de los Estados Unidos convirtió un iPod en un aparato de espionaje contra el gobierno chino. De acuerdo con él, se modificó el contenido del dispositivo y claro, lucía y funcionaba como un iPod normal, pero tenía un detector de radiación dentro para saber si China tenía armas nucleares en ese entonces. Obviamente, el gobierno de los Estados Unidos no sabe nada de esto, pero tampoco hay muchas pruebas, y claro, tampoco nadie tiene este iPod. Obviamente que para destruir estas conspiraciones, el gobierno de los Estados Unidos no ayuda en nada, porque ha hecho muchas cosas muy cuestionables, que incluso han terminado beneficiándonos. Por ejemplo, ¿ubicas el telescopio Hubble? Este satélite espacial que tiene un gran telescopio para observar todo el vasto universo. Bueno, la CIA lanzó varios de estos al espacio, pero los apuntó hacia la Tierra para ver toda su superficie. Y claro, esto generó el primer mapeo completo de la superficie terrestre y muchos años después, Google Maps. Pero también fue usado para espiar y ver lo que tenían otros países, en especial Rusia, o mejor dicho la Unión Soviética, ya que esto sucedió en la Guerra Fría. Pero las conspiraciones también tratan de metidas de pata del gobierno y las corporaciones, y sin irnos tan lejos, en México en 2016 se supo gracias a Chris Vickery, investigador de la empresa de seguridad MacKeeper, que se publicaron en internet los más de 90 millones de registros que tenía el Instituto Nacional Electoral, INE, en el corte de 2015. Cualquier persona en la red pudo ver nombres y domicilios de las personas. Lamentablemente, esto sí fue comprobado y fue real. ¿O qué tal el caso de Facebook y Cambridge Analytica? Que explotando algunos huecos de seguridad de la red social, aunque prácticamente fue con ayuda de ellos,
Se recolectaron más de 50 millones de perfiles, los cuales sirvieron para crear perfiles psicológicos que después serían vitales para crear campañas de marketing político. También hay conspiraciones más globales, como que las vacunas y sobre todo las del COVID, Bill Gates puso microchips para rastrearnos las 24 horas del día. Esto surgió debido a que su fundación Bill y Melinda Gates invirtieron millones en una tinta electrónica que sirve para registrar las vacunas que te aplicas al momento de inyectarte. De ahí la gente se agarró, lo compartió en sus grupos de Facebook y de WhatsApp y comenzó el relajo. Claro, esto alimentó más a los antivacunas, que ya venían creyendo esto de los microchips o de líquidos que controlan tu mente en las vacunas. Obviamente esto es falso, no existe aún un microchip tan pequeño para caber dentro de una aguja. El más pequeño funcional que tenemos actualmente es del tamaño de un grano de arroz, eso no cabe en una jeringa, e incluso estos no tienen GPS, los GPS son más grandes. Pero claro, aplauden a Elon Musk, aunque él sí literalmente te vaya a meter un chip en el cerebro. Pero las conspiraciones y el escándalo no son propias de nuestro continente, son a escala global. Este año, uno de los escándalos más sonados fue el veto que le impuso el gobierno de los Estados Unidos a la empresa tecnológica china Huawei. Trump afirmaba con toda seguridad que Huawei espía a través de todo el equipo de comunicaciones y sus teléfonos. Esto hizo primero que prohibiera su venta en los Estados Unidos y poco a poco fue incrementando las sanciones. Después prohibieron a empresas de Estados Unidos como Google o Facebook trabajar con ellos. Luego prohibieron que puedan usar toda patente estadounidense y luego toda tecnología que tuviera por lo menos una pieza de tecnología estadounidense. Por ello, los Huawei ya no tienen Play Store. Hoy en día, Huawei aún tiene problemas para elaborar sus procesadores y componentes, ya que prácticamente todos los fabricantes usan algo de Estados Unidos. Claro, estas acusaciones fueron sin pruebas. No obstante, el gobierno chino tiene fama de espiar a otros países y meterse en muchas cosas, tal como Estados Unidos. De hecho, en múltiples ocasiones, investigadores de seguridad han encontrado vulnerabilidades en sus celulares y equipos de comunicaciones, como los del 5G. De esto hablamos después. A pesar de ello, al parecer a los Estados Unidos no les importa que Apple fabrique casi todo en China. Sí, tu iPhone es chino, o tal vez indio, pero muy probablemente sea chino. Si creías que venía de Gringolandia, estabas en un error. Y hablando de la gran manzanita, apenas este 14 de diciembre se dio la noticia que más de 140 trabajadores de una planta que fabrica productos de Apple fueron arrestados por múltiples saqueos y vandalismo a la planta. Esto es porque mencionan que no les han pagado por más de 4 meses y los tienen trabajando a marchas forzadas. Claro, todo para que tengamos un iPhone en nuestras manos. De hecho, hasta hace no muchos años se descubrió que los proveedores de Apple usaban mano de obra china de prisiones o incluso esclava. ¿Quién sabe si Apple sabía de esto? Muy probablemente sí, debido a su obsesión con el control de calidad. No obstante, si es cierto, permitieron esto por años. Pero aunque esta empresa ya no use proveedores con mano de obra esclava, sí usan a una empresa china que se llama TSMC, que es la que elabora muchos de sus componentes, en especial el procesador. Esta empresa tiene la peculiaridad de que ha puesto redes de trapecistas alrededor de sus edificios. Y no es porque tenga una división de circo, sino porque tiene a sus empleados en un constante estrés por la demanda de los productos que no solo son de Apple, y que al final los empleados prefieren optar por quitarse la vida. Hay teorías de que muchas de las cosas que consumimos usan mano de obra esclava china, que Xiaomi, para lograr precios tan competitivos, no solo se basa en la casi inexistencia de almacenes, sino mano de obra muy barata como esta. Huawei tampoco se queda atrás, y de hecho casi todas las empresas se les ha acusado de esto. Hablando de Huawei, como te mencioné, no solo venden celulares, también aparatos de telecomunicaciones, módems, cableado, instalaciones y por supuesto, cómo no, el primer episodio de este podcast está dedicado a esta tecnología, así que te invito a escucharlo. No obstante, la fiebre del 5G llegó a tal grado que gente quemó antenas de telecomunicaciones en lugares que ni siquiera tienen 5G. Un señor en Reino Unido fue detenido por quemar una antena que de hecho era de 4G. Pero se comenzó a especular esto porque las redes 5G funcionan a una frecuencia un poco mayor que las actuales 4G. Por ende, la información se tergiversó, hasta que alguien que se cayó de la cuna de pequeño comenzó a decir que el 5G causaba COVID. Claro, todo sin fundamento y todo transmitido por grupos de Facebook y WhatsApp. Las redes 5G no causan daño al cuerpo.
Es más, un viaje de avión te llena más de radiación que tu celular. Prácticamente todas las tecnologías han sido sometidas a este tipo de conspiraciones. Hay carteles de 1800 y algo que infundían miedo a la población cuando comenzaron a poner postes de luz eléctrica. Decían que los humanos quedaríamos enredados en ellos y que todos moriríamos electrocutados y que chocarían los carruajes porque como habría tantos cables no se podría ver el camino. ¿Qué diferencia hay con eso y el 5G? Solo una, que el cable sí se puede ver y el 5G no, y a los humanos nos cuesta más procesar cosas que no podemos ver. Claro, hay temas que sí son ciertos en la tecnología y que de hecho dan miedo, y antes de que no puedas dormir hoy, te recomiendo escuchar el episodio 10 de privacidad de datos para que sepas cómo estar más segura o seguro. Primero, los hackers sí son verdad, y son capaces de ver a través de tu cámara web, no la de selfies de tu celular. Esta es un poco más difícil de intervenir que la de tu compu, pero sí la de tu webcam. Incluso pueden acceder a las cámaras de vigilancia de circuito cerrado de empresas o de hogares. También recientemente se descubrió que algunas power banks o baterías portátiles de marcas no muy reconocidas contenían virus que al conectar tu celular instalaban software para robar datos personales o incluso mostrarte anuncios molestos para que ellos ganen dinero. Claro, internet está lleno de páginas clones con el único objetivo de quitarte tu dinero. Por supuesto, también te pueden clonar la tarjeta, con solo acercarla a algunas terminales usando señal RFID, que es la misma que de los tags de las casetas. También es cierto que pueden intervenir tus aparatos inteligentes para volverlos locos y hasta secuestrar tu casa hasta que les pagues. O incluso podrían entrar a tu celular para extorsionarte para que les pagues, y si no lo haces, te acusarán de pornografía infantil poniendo este tipo de contenido en tu dispositivo. Esto ya ha pasado. Es real y hay que cuidarnos mucho. Pero a pesar de eso, hay cosas que no son tan graves o no son tan oscuras como se creen. Un ejemplo es la Deep Web o la Dark Web. A pesar de que todos te hacen pensar que es un nido de asesinos, hackers y funciones de asesinatos en vivo, la realidad es que es como Google, pero lleno de páginas de baja calidad, piratería, blogs donde el gobierno ni las empresas pueden censurar, conspiraciones, foros, redes privadas de gobierno y empresas, y también páginas normales y aburridas. Claro, también encuentras cómo comprar dinero, drogas o tarjetas de crédito en blanco, pero ese tipo de sitios son más difíciles de encontrar y no es la gran parte de la Deep Web como todos creen. Otro ejemplo son las redes sociales. A pesar de que ya han tenido sus deslices activando las cámaras y micrófonos de los usuarios sin su consentimiento o pidiendo demasiados datos, la realidad es que no te están escuchando activamente todo el tiempo. No es cierto que dices algo sin escribirlo en algún lado y a las 2 horas te aparece publicidad de ello, aunque ya me ha pasado. Esto es debido a que por la ubicación y las conexiones de otros celulares saben con quién estás cerca y prevén de que hablarás con ellos. Saben cuánto tiempo pasas viendo una publicación, si te arrepentiste de escribir ese comentario, cuánto tiempo pasas viendo la app, desde dónde y cuándo te conectas, y en general saben muchísimo de ti. Con esto generan un perfil digital psicológico de ti y te comparan con otras personas. Si una persona con tu perfil similar dio clic a un anuncio, que es así como ganan dinero, entonces te aparecerá tal anuncio. Por eso a veces parece que nos espían, pero no es cierto. Aunque también te recuerdo que por algo Facebook compró WhatsApp e Instagram, pues ahí también tienen datos tuyos. Y hablando de Facebook, es mentira que Mark Zuckerberg es reptiliano o algo así. Esto lo dicen por lo raro que se veía cuando lo mandaron a llamar ante la corte de Estados Unidos. Pero no es alien, es solo alguien que no se sabe manejar ante los políticos y que estaba nervioso. Claro, si te citan ante la ley porque participaste en algo tan sucio como el robo, regalo o no sé cómo decirlo, de información para hacer campañas políticas y que gane Trump las elecciones de 2016, pues así quien no se pondría nervioso. Pero a pesar que creemos que siempre nos ven, es mentira. Y sí, es una teoría de conspiración, que tenemos un agente del FBI espiándonos en todo momento. Piensa, ¿qué haces en tu día? Incluso aunque engañes a tu pareja, es demasiado aburrido para el FBI, China, Rusia o la CIA. Ellos quieren ver secretos nucleares, pláticas entre presidentes, terroristas, secretos de estado, secretos militares y muchas cosas más interesantes que tu vida amorosa. Aunque en China sí es cierto que tienen cámaras en todos lados y que vigilan a los ciudadanos con ayuda de una inteligencia artificial para saber qué tan buen ciudadano eres según el gobierno, y así disminuir o aumentar tu calidad de vida y oportunidades con algo que llaman puntaje social. Sí, como en Black Mirror.
Si te das cuenta, todos los escándalos tienen varias cosas en común. 1. Incluyen al gobierno o alguna empresa muy grande. 2. Todos se transmiten por redes sociales, en especial grupos de Facebook o WhatsApp. 3. No hay pruebas muy concretas de que sea verdad. 4. La mayoría tiene que ver con cuestiones de privacidad, espionaje o eventos muy catastróficos y malos. Y 5. Todo tiene que ver con política. En nuestro mundo globalizado, algo tan presente en nuestras vidas como la tecnología, es imposible que no sea parte de la política también. Nos cuesta creer que la realidad es aburrida, pero así lo es. En realidad el gobierno y las corporaciones no tienen control sobre todo. No hay un nuevo orden mundial tratando de controlar la mente. Simplemente, en la mayoría de ocasiones son egoístas y eso es todo. Claro, aunque el mundo en realidad es muy aburrido afuera, te das cuenta que mientras más te adentras en la tecnología, más se vuelve interesante, controversial y caótica. Por ejemplo, el ataque al alto mando de Irán, Qusayem Soleimani, fue hecho por los Estados Unidos por un dron explosivo. O sea, no lo mató directamente un humano, como pasó con Osama Bin Laden. Igual, en Irán se hizo fallar un reactor nuclear usando un hueco de seguridad en los sistemas que controlan reactores nucleares. También un virus atacó severamente los servidores de Sony, revelando un montón de información de sus próximas producciones, saboteando los servidores de PlayStation y exponiendo a la piratería un buen de películas de la empresa. Y esto, según los reportes, fue rastreado hasta Corea del Norte y se conectó con la película The Interview que hizo Sony y donde asesinan al líder norcoreano Kim Jong-un. El virus WannaCry, que desde 2017 hasta la fecha, aunque ya no aparezca en los titulares, sigue causando mucho daño en el mundo, se cree que también fue un ataque norcoreano, o que incluso fue un invento de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la NSA, y fue robado directamente de su cuartel general en Maryland, misma institución donde trabajaba Edward Snowden, y quien en 2013, a través de The Guardian y The Washington Post, hizo públicos documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de la NSA, incluyendo los programas de vigilancia masiva PRINCE y XKeyscore. Como ves, el mundo tecnológico también está lleno de mitos y cosas raras que aún no tienen conclusión. ¿Quién sabe si es real lo del iPod modificado o el origen del virus WannaCry? Pero lo que sí es cierto es que también hay cosas falsas como los chips en las vacunas o el 5G afectando tu cerebro. Por ello y más, siempre te animo a aprender sobre tecnología. Es muy fascinante este mundo. Además, el conocimiento hará que dejes de preocuparte por el agente del FBI y mejor te mantengas alerta por si un político se le ocurre limitar nuestro derecho en internet o por la inteligencia artificial y la ola de desempleos que poco a poco causará. Esto no es para desanimarte, claro, sino para que conozcas el mundo mágico y digital en el que vives y todas sus oportunidades. Recuerda que esto no es brujería, es tecnología. Oye, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que te haya servido y hayas aprendido. Por favor, compártelo con tus conocidas y conocidos, en especial con las personas que les interese o necesiten hablar sobre tecnología. Recuerda que la tecnología la creamos los humanos, así que no hay que tenerle miedo, ni mucho menos odio. Hay que usarla a nuestro beneficio, porque nosotros la dominamos. Experimenta, juega, aprende y haz muchas cosas con ella. Sígueme en redes sociales para mandarme todas tus dudas, puntos que quieras que toque en el programa y participar en las dinámicas que haré en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y hasta en TikTok. Me encuentras como No es Brujería, es Tecnología, @BrujeríaTech, todo junto. Los links te los dejo en las notas del programa. También déjame una valoración positiva en Apple Podcast y sígueme en tu plataforma de podcast favorita. Esto me ayuda mucho a seguir trayéndote más contenido. Mi nombre es Jesús Guzmán, host de este podcast. Para elaborar este podcast me baso en mi experiencia de más de 5 años como desarrollador de software y en una muy buena investigación cuyas fuentes te dejo en las notas del episodio. Aquí te explico desde por qué tu celular tiene varias cámaras hasta cómo es que funciona la gran red que te permite escuchar este podcast, el Internet. Aprende y escucha la magia que hay detrás de tu pantalla, porque esto no es brujería, es tecnología.